Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este viernes 21 de enero, donde ya vamos avanzando en este primer mes del año. Hoy la liturgia de la iglesia nos va a enseñar acerca de cómo debemos ser discípulos llamados por Dios, pero también desde esa libertad para encontrar así el reino de los cielos. Y por eso hoy vamos a orar por cada uno de los hombres y mujeres que se han convertido en discípulos y discípulas de Dios, pero no desde una teoría, sino desde ese testimonio vivo y real que los conduce hacia Él, pero también que muchas personas que reciben ese anuncio puedan llegar también a esa experiencia divina. Y oramos por cada una de las personas también que reciben a estos servidores, que reciben a esas personas que lo han dado todo en su tiempo, en su entrega, en su amor, para que así ellos puedan construir también un futuro desde la presencia de Dios y llegue con ello una conversión y un cambio de vida. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Hoy vamos a llamar a ese Espíritu Santo también en nuestras vidas para que nos dé ese discernimiento y esa sabiduría, para que así podamos entender y hacer eco esa palabra que el Señor nos regala. Iniciemos este espacio de reflexión y de adoración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar y dirección al progresar, y perfección en el acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a meditar hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12: Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy no les voy a hablar tanto del discipulado, porque ya sabemos que el discípulo es aquel que sigue al maestro de acuerdo a sus enseñanzas, y el apóstol es el que va recibiendo el Espíritu Santo para fortalecer esa experiencia de amistad que obtuvo con el maestro. Pero hoy lo que me parece muy curioso que nos muestra San Marcos en este Evangelio capítulo 3 es de que dice que Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso. Y es importante entender de que cuando él sube a la montaña es que está acercándose más a la presencia del Padre Creador. Y eso quiere decir de que en cada momento Jesucristo iba subiendo en ese estado o en ese estrato de conocimiento y de intimidad con su Padre Creador. Pero también es porque él lo iba descubriendo en medio de la oración y en medio de esa intimidad. Y esta experiencia nos va a llevar a contemplar y a entender una realidad. Y es en la primera instancia de que Jesús fue formando a los 12 en la presencia de ese Dios en medio de lo alto de la montaña. Y entender eso es decir que los apóstoles fueron formados por el mismo Dios y desde la esencia del mismo Padre Creador. Eso es fundamental entender para que luego podamos saber y reconocer que las enseñanzas de los apóstoles son realmente enseñanzas del mismo Dios,
de ese Dios que conoce nuestro interior, que conoce nuestra esencia y que en medio de ese pecado nos permite ser discípulos, como pasó con cada uno de esos discípulos que el Señor llamó. Llamarlos con el nombre y reconocerlos con ese nombre propio dentro del Evangelio es dándoles una identidad, dándoles un propósito de vida, pero ante todo dándoles a conocer que ella les conoce todo lo que hace parte de su realidad y de su existencia en su historia. Esa historia que fue permitiendo formar un carácter, esa historia que permitió forjar una historia de amor, de amistad y de compañerismo, como nos enseña hoy San Marcos, pero ante todo una historia donde va permitiendo reconocer que en medio del pecado Dios ha llamado, pero también Dios ha mostrado el camino con esa luz que es el mismo Cristo que hemos recibido desde el nacimiento de este mismo. Qué bueno comprender que en estas primeras dos líneas nos va reflejando tanto San Marcos la importancia de estar cercanos a esa luz y a esa oración que es el mismo Dios. Y por eso entonces cuando los envía, los manda a predicar con poder de expulsar demonios y también de sanar enfermos. Y con esto nos va queriendo decir que cuando entramos en esa intimidad constante de oración, cuando dejamos formar por la presencia de Dios y no por el conocimiento del hombre, podemos comprender así cómo ese Dios nos va a manifestar su poder en nuestra vida para que seamos imagen y semejanza de ese Dios creador, de ese Dios que nos ha formado y que nos ha forjado. Ese Dios que, sabiendo mi fragilidad, me hace también ese tabernáculo para ser cuidador, pero también poseedor del poder que tiene Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es fundamental que tú y yo, hermano y hermana, lo entendamos, porque así podamos ya entonces reconocer nuestras capacidades y reconocer de que no está Dios alejado de nosotros, que quizás somos nosotros los que sí estamos alejados de Él, pero que Dios nunca nos ha permitido o se le ha pensado realmente dejarnos atrás de todo lo que Él nos ofrece en su amor y en su misericordia. Otro elemento que les quiero comentar es acerca de esa libertad del discipulado. Y es fundamental, hermanos, es de que en nuestro discipulado, ya seamos ministros, ya seamos laicos, o seamos personas que apenas estamos creciendo en esa fe como desde el catecumenado, debemos entender algo. Y es que tanto ustedes como yo necesitamos esa libertad. Esa libertad para elegir, esa libertad para equivocarnos, esa libertad para reconocer de que Dios está en nuestra vida y que somos sus discípulos. Pero estamos acostumbrados que dentro de tantas instituciones religiosas, tanto de los ministros como los laicos o los feligreses, están sometidos por una cantidad de normas, una cantidad de amenazas, una cantidad de cosas que en vez de permitirnos tener una experiencia de amor y de armonía con ese Padre Creador, lo que nos hace tener es miedo de ese Creador. Y eso es un error que tenemos nosotros como institución. Cuando tú te casas y tienes esa experiencia con tu esposo o con tu esposa, de fidelidad, de amor y de entrega, todo eso no se va a convertir en un tormento, ni siquiera vas a tener miedo por esa persona que está a tu lado. Cuando tú sabes que estás siguiendo a esa persona de la cual te has enamorado, de la cual te has fijado contundentemente con todas sus cosas, has podido entender de que esa persona puede haber muchas opciones a su alrededor, pero que tú eres esa persona que ha sido escogida por él o por ella. Eso mismo es con Jesús, hermanos. Cuando tú y yo nos convertimos en discípulos, no necesitamos policías que nos estén juzgando, que nos estén mirando, que nos estén criticando, que nos estén enseñando un poco de cosas que quizás ni siquiera Jesucristo se está fijando. Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia única y irrepetible con Jesús, porque Dios nos ha llamado. Cuando tú eres infiel con Dios, es porque todavía no has logrado ese enamoramiento con Él y quizás porque Dios todavía no te ha llamado para ese encuentro personal. Hoy nos ha mostrado cómo en ese llamado que Él les hace, les da esa libertad para que lo sigan o para que no lo sigan. Los discípulos han aceptado seguirle porque han sentido en Jesús ese amor que los va llamando en medio de su error. Que seamos hoy, hermano y hermana, ese discípulo y esa discípula que ha sido llamado por Dios desde la libertad y que le sirvamos
y que construyamos ese reino de los cielos con nuestra predicación, con nuestras acciones y con nuestros dones y carismas, desde esa libertad que nos impulsa a decirle a ese Dios, Papito Dios, que nos ama con ternura, con dulzura y ante todo con esa misericordia. Que hoy seamos esos discípulos llenos de luz, de libertad y de esperanza. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrame sobre ustedes, los acompañe y cada momento los permita encontrar esa luz que hay en sus corazones y en sus vidas. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Cristo hoy te llama con nombre propio para que hagas parte de ese discipulado, de ese apostolado que Él te tiene preparado para encontrar tu felicidad en el reino de los cielos. Hoy estamos supremamente felices, vamos a repartir 50 desayunos donde unas 3-4 personas nos han ayudado para que estas actividades se puedan realizar con esa entrega y para que seamos discípulos, para que ese Jesús siga construyendo rostros de alegría. Son 50 desayunos que nos van a permitir quitarle a 50 personas una hambrecita. No es mucho lo que podemos hacer, pero algo aportamos en esta construcción del reino de los cielos. Recuerda también que si te gustó esta reflexión, le puedes dar me gusta, también compartir con tus seres queridos y dejar tus comentarios para que así vayamos creciendo en esta comunidad virtual de evangelización, donde el Evangelio llega a tu vida. Dios los bendiga y feliz viernes en la presencia de Dios.